Ghost Blau presenta una historia de un buscador de almas. El hombre lobo de Ayaris. Manuel Blanco Romasanta fue un asesino español del siglo XIX. Medía apenas 1,37 m, pero eso no le impedía asesinar brutalmente a sus víctimas para sacarles la grasa y venderla junto a las pertenencias de estas. Según confesó en la corte, mataba bajo el influjo de una maldición que lo convertía en hombre lobo. Nació el 18 de noviembre de 1809 en la localidad de Regueiro, en la aldea de Santa Olalla de Esgos. Según su partida de nacimiento, Romasanta aparece como Manuela, aunque 8 años después en un registro parroquial figura como Manuel Blanco Romasanta. La razón de esto, según el responsable de la Unidad de Antropología Forense del Instituto de Medicina Legal de Galicia, está en que Romasanta sufría de un pseudo-hermafroditismo femenino. Esta condición haría que, naciendo mujer, segregue una cantidad tan grande de hormonas masculinas que sufra un periodo de masculinización en el que se desarrolle características de hombre como la barba. También se sabe que el pseudohermafroditismo femenino genera episodios de fuerte agresividad, y ello ha motivado la especulación de que su trastorno sexual pudo haber participado en el origen de su conducta criminal. En cuanto a la adolescencia de Romasanta, no se sabe mucho, excepto que aprendió a leer y a escribir. Ya a sus 21 años, Romasanta se casó con Francisca Gómez Vázquez. Su vida matrimonial fue muy corta, puesto que Francisca murió 3 años más tarde. Cuando comenzó su vida ambulante como buhonero vendiendo baratijas, surgió el rumor de que había asesinado en Castilla a un criado del prior de San Pedro de Rocas y al vendedor Manuel Ferreiro en 1834. Posteriormente tuvo que huir de esas tierras leonesas porque era sospechoso de haber asesinado a Vicente Fernández, el alguacil de León, ya que éste pensaba embargarle una tienda por deudas. Todas las cosas antes mencionadas hicieron que el 10 de octubre de 1844, pese a la falta de pruebas, el juzgado de primera instancia de Ponferrada le condenase a 10 años de presidio. Querían condenarlo a muerte, pero Romasanta no compareció y las pruebas no aparecieron. Ante la condena impuesta y posteriormente confirmada por la Audiencia de Valladolid, Romasanta escapa y se oculta en Galicia. En el año 1845, estando en casa de Andrés Blanco, Romasanta se hace amigo de Manuela García Blanco, una mujer 10 años mayor que él, y con una hija, Petra, de 13 años. Manuela y Petra acompañaban desde entonces a Romasanta en sus ventas por parroquias vecinas. En febrero del mismo 1846, Manuela se ausenta de su hogar para concretar la venta de una casita por unos 60 reales, para ayudar a Romasanta en sus negocios, y entonces el desagradecido de Romasanta aprovecha para llevarse a Petra, de apenas 13 añitos, a la sierra de San Mamede. Cuando Manuela vuelve con el dinero, Romasanta le cuenta que envió a Petra a servir de criada en la casa de un cura de Santander, del cual Manuela le había hablado varias veces de forma favorable. Confiando en la palabra de Romasanta, Manuela decide ir también a servirle al cura de Santander, para estar junto a su querida hija. Romasanta anima a Manuela para que se vaya donde el cura y se ofrece a acompañarla. Pocos días después, Romasanta vuelve con toda la tranquilidad del mundo, y cuando le preguntan por Petra o Manuela, dice que están bien acomodadas, sirviendo de criadas en la casona del cura de Santander. No se imaginan que miente, y que es un asesino, pues ha matado a Petra y a Manuela, las ha descuartizado, les ha sacado la grasa para venderla y ha dejado los despojos al aire libre como para que su aroma atraiga a los lobos que morderán los cadáveres y así habrán de servirle posteriormente para construir la leyenda de que se transformaba en hombre lobo cuando asesinaba a las víctimas. Romasanta llega a mentir hasta tal extremo que cierto día, tras regresar de sus viajes de comercio, les dice a las hermanas García Blanco que ha recibido una carta de Manuela en la que ésta se muestra complacida del buen sueldo que está ganando y de su nueva situación. Tras acabar con Manuela y Petra, Romasanta pone la vista en Benita García Blanco, de 34 años, hermana menor de la fallecida Manuela, que tiene un hijo de 9 años, Francisco, y la convence para que viaje con Francisco a Santander, pues él le promete conseguirle un buen empleo en casa de otro cura vecino del cura con el que supuestamente trabaja Manuela. Ingenuamente, Benita cae en la trampa de Romasanta y este organiza el viaje de las víctimas en marzo de 1847.
A las pocas semanas, el Bill Romasanta está vendiendo una colcha, 3 camisas y la saya de Benita. Nadie se imagina que él, en medio del bosque, los asesinó brutalmente, tanto que les causó deformaciones óseas, luego les sacó la manteca y devoró parte de sus cadáveres, dejando el resto a los lobos. Romasanta miente con facilidad, y al hermano de Benita le dice que a su hermana le tocó la lotería y que puso a Francisco a estudiar Derecho. De este modo Romasanta tenía engañados a los familiares de sus víctimas. Pero Romasanta tiene otra víctima en la mira, Antonia Rúa Carneiro, vecina y comadre suya. Con Antonia Romasanta entabla un romance que no oculta a los del barrio, quizá porque así le conviene. Antonia es soltera, tiene 2 hijas, María de 11 años y Peregrina de menos de 3, y un pequeño pero jugoso patrimonio heredado de su madre. A Romasanta le parece que puede engañar fácilmente a Antonia, y definitivamente esta cae, y hasta le cuenta a vecinos y parientes que Manuel le ha prometido casarse con ella y poner una tienda en Castilla. Romasanta parte junto con Antonia y la pequeña Peregrina. Previamente Antonia le ha vendido a Romasanta todas sus propiedades, quedándole este a deber el importe de la venta. 2 o 3 días después, Romasanta vuelve con unas cabras compradas en Riobó y se posesiona de las tierras de Antonia Rúa. Afortunadamente, María Dolores, la hija mayor de la difunta Antonia, no viajó con su madre y su hermana, pues se ha quedado con su tía Josefa, hasta que Romasanta se la lleva a vivir con él y la trata bien durante varios meses. Pero en otoño de 1850 le propone llevársela con su madre. La niña, en su inocencia, no sabe que ha aceptado un viaje sin retorno. Naturalmente los vecinos y familiares de las víctimas piden noticias, y Romasanta les dice que todas están bien. Cosa rara, solo a Romasanta le escriben. ¿Será que se han olvidado de sus otros amigos y de sus familiares? Además, ninguno de los que se fue ha vuelto de visita, y ninguno de los trabajadores ambulantes que pasan por Asturias y Santander sabe cosa alguna de cualquiera de las personas que partieron. Romasanta debe parar ya, si no quiere que las miradas suspicaces caigan sobre él. Pero aún así pone sus ojos en Josefa García Blanco, una solterona de casi 50 años que tiene un hijo de 21. Ella es un blanco fácil y Romasanta lo percibe, de modo que empieza a visitarla haciéndose amigo de ella y luego enamorándola. Cuando ya la tiene conquistada le hace la misma oferta que a sus demás víctimas, conseguirle un empleo en otra localidad. Sin embargo, Josefa está indecisa, pero Romasanta es astuto y en noviembre de 1850 le propone que puede llevar primero a José, para que éste visite a sus tías y vea si le gusta la buena vida que hay en Santander. La propuesta parece sensata y José y su madre aceptan. A los pocos días José parte junto a Romasanta hacia Santander. El chico está entusiasmado y hasta lleva puesto una capa nueva de color castaño hecha con paño de Tarragona. Unos 3 o 4 días después, el psicópata vuelve abrigado con la bonita capa de José, quien supuestamente se la ha regalado. Al párroco le gusta la capa y se la compra, no teniendo idea de que su dueño ha sido asesinado salvajemente, que le ha quitado la grasa y ha dejado sus despojos al amparo de los lobos. Y es que resultaría difícil de creer que con su pequeña estatura Romasanta pudiese matar a tantas personas y de un modo tan brutal. Ante la ausencia de José, Josefa creyó que su hijo se había quedado con las tías porque la vida era agradable allá en Santander, con esos empleos tan bien pagados que Romasanta conseguía. Pero eso no era todo, porque además Romasanta aseguraba que le había conseguido empleo de criado al chico en la casa de un cura rico que pagaba 1 onza de oro al año. Para hacer más creíbles sus palabras, el embustero le mostró a Josefa una carta falsa de José, en la cual éste contaba cómo todo iba de maravilla. No había más tiempo que perder. Ella debía reunirse con su hijo y emprender una vida mejor. Así, un día de Año Nuevo de 1851, Josefa sale con Romasanta hacia Santander. Lleva puesta una saya negra de lana y lino, un mandil de picote, un justillo de terciopelo, un pañuelo de estambre azul y unos bonitos zapatos. Como siempre, Romasanta regresa en 3 o 4 días y en cuestión de semanas vende en parroquias vecinas la ropa y otras pertenencias de su más reciente víctima. Las sospechas comenzaron a partir de gente que comentaba haber visto a Romasanta vendiendo posesiones de las personas a las que supuestamente acompañó a Santander. Sin embargo, un episodio clave fue cuando José, hermano de las García Blanco, visitó a Romasanta en su casa, y este cortó el pan con una navaja grande, de mango blanco y pintas negras. Era la navaja de su hermana Josefa. Encontrándose Romasanta en Toledo, 3 paisanos lo reconocieron,
y el alcalde dispuso su detención en julio de 1852. Roma Santa fue trasladado al juzgado de Verín y allí admitió haber matado a 13 personas, pero dijo que no era su culpa, que sufría una maldición que lo convertía en hombre lobo, que esas metamorfosis lo torturaban desde hacía 13 años y que habían cesado misteriosamente justo 3 días antes de su detención. En su elaborada mentira profirió palabras tan delirantes como estas: me encontré con 2 lobos grandes con aspecto feroz. De pronto me caí al suelo, comencé a sentir convulsiones, me revolqué y a los pocos segundos yo mismo era un lobo. Estuve 5 días merodeando con los otros 2, hasta que volví a recuperar mi cuerpo. Los otros 2 lobos que venían conmigo también se cambiaron a forma humana. Eran 2 valencianos, uno se llamaba Antonio y el otro Don Genaro, y también sufrían una maldición como la mía. Durante mucho tiempo salí como lobo con Antonio y con Don Genaro. Atacábamos y nos comíamos a varias personas porque teníamos hambre. Tras estar en Verín, Roma Santa fue transferido al juzgado de Allariz, donde pasaría la historia como el mítico hombre lobo de Allariz. El hallazgo de restos óseos junto con sus confesiones y el informe médico bastaron para que Roma Santa fuera condenado a morir en el garrote vil. El caso de Roma Santa había tenido tal repercusión que llegó a oídos de un tal Mr. Phillips, quien vivía en Argel y decía ser profesor de electrobiología. Este Mr. Phillips le pidió a la reina Isabel II que le prestara Roma Santa para experimentar en él sus recientes avances en el terreno de la hipnosis, agregando a eso el diagnóstico de que Roma Santa debía padecer un tipo de monomanía catalogable como licantropía. Por todas esas cosas, el 13 de mayo de 1854, una orden de la reina conmuta la pena capital por cadena perpetua. Roma Santa estaba a salvo, pero el excéntrico Mr. Phillips nunca pisó España para experimentar con el supuesto hombre lobo. Roma Santa fue conducido a Ceuta, y allí vivió sin que diese muestras de padecer enajenaciones mentales ni monomanías de ninguna especie. El periódico La Esperanza publicó que el desgraciadamente célebre Manuel Blanco Roma Santa, conocido en toda España por sus atrocidades y fechorías como el hombre lobo de Allariz, falleció el 16 de diciembre de 1863 en el presidio de Ceuta, a la edad de 54 años, siendo víctima de un cáncer en el estómago. Durante el juicio se demostró que Roma Santa fue el último en ver vivos a los 9 desaparecidos. Nunca aparecieron los cadáveres. Todo cuanto había eran unos huesos humanos encontrados en el bosque donde Roma Santa decía haber matado. Los otros 4 asesinatos confesados fueron obviados por la justicia, pues se determinó que habían sido producidos por auténticos lobos. En cuanto a los otros 2 hombres lobo que Roma Santa mencionó en sus confesiones, estos jamás fueron indagados, pese a que Roma Santa afirmaba que uno de ellos había escrito las falsas cartas y el falso certificado de identidad. No obstante, sí se pudo comprobar que la letra de las cartas no era la letra de Roma Santa. Sin embargo, el cuento del hombre lobo no recibió credibilidad en las cortes y los médicos consideraron que era un montaje. Si este vídeo te gustó, hazle clic a me gusta y suscríbete al canal. También puedes compartirlo por las redes sociales. Puedes leer otras historias de misterio en el blog Un Buscador de Almas.